Gloria a Dios. El día de hoy, como todos ustedes saben, celebramos la Pascua. Este es el fundamento principal de nuestra fe. Celebramos el domingo de resurrección. Curiosamente, ese mismo concepto, el concepto de la resurrección, es el concepto con el que más personas tienen trabajo para creer en lo que nosotros creemos. Pero sin resurrección, Cristo no fue quien dijo ser. O sea, si Cristo no resucitó, todo lo que estamos haciendo aquí no tiene sentido. Y por eso creo que este es el día en donde tenemos que analizar detenidamente la resurrección. Porque ante los hechos de lo que sucedió, necesitamos tomar una definición de en qué creemos y por qué creemos. Así es de que el día de hoy vamos a analizar por qué creemos en Jesús de Nazaret. Vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, precisamente porque gracias a esa resurrección nosotros también tenemos vida. Te damos gracias por habernos dado acceso a la vida eterna, por habernos dado acceso a una vida con poder en esta tierra, poder acudir a ti en cualquier momento, Señor. Gracias a lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. Ayúdanos a entender estas cosas, Padre. Necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos abra los ojos. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, en la época de Jesús, las biografías se escribían de forma muy diferente a como las escribimos hoy en día. En nuestros días, si tú lees la biografía de alguna persona prominente, famosa, te van a decir en dónde nació, en dónde estudió, si fue a la universidad, cuáles fueron todos sus logros, en qué compañías trabajó, o qué cosas hizo deportivamente hablando, de todas las ciudades en donde vivió y luego cuándo falleció. En la época de Cristo, en tiempos antiguos, las biografías estaban escritas de manera que las cosas que eran relevantes para el mensaje que estaba tratando de transmitir el autor, esas se mencionaban, y las que no eran relevantes no se mencionaban. Por eso hay biografías en donde los autores se brincan décadas de la vida de la gente, cuando lo que pasó en ese tiempo no tiene relevancia con lo que están tratando de transmitir, que es el caso de Jesucristo. Los 4 evangelios, que son las biografías que tenemos de Jesucristo, si los analizas, están escritos de diferente forma. 3 de ellos se parecen mucho, el de Juan es muy diferente, pero son diferentes porque cada autor le está escribiendo a audiencias diferentes. Y entonces hay ciertas diferencias en la manera de transmitirlo, en las cosas en las que se enfocan. Pero los 4 evangelios, los 4 recuentos, culminan, el clímax de los 4 es la muerte y resurrección de Cristo. En eso todas están totalmente de acuerdo. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Si a ti creer en la resurrección de Cristo te cuesta trabajo, veniste en el día adecuado. Miren, los 4 evangelios registran a una de las primeras personas en acudir a la tumba el domingo en la mañana como María Magdalena. En algunos nos hablan de ella junto con otras mujeres, en Juan nos habla nada más de ella, pero el hecho es de que María Magdalena fue una de las primeras personas que llegó a la tumba. Juan capítulo 20 versículo 1 dice así: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. María Magdalena es probablemente la seguidora de Jesús, la persona que lo seguía como discípulo más famosa que encontramos en el Nuevo Testamento. Ella amaba y respetaba a Jesús más de lo que te puedes imaginar, pero al igual que la mayoría, fíjense, ella veía a Jesús como un gran maestro, lo había visto hacer milagros, sabía que era una persona que tenía el poder para hacer milagros, sabía que era un excelente comunicador, un hombre muy sabio y seguramente el hombre más carismático que había conocido en toda su vida. Sin embargo, ese domingo por la mañana, María Magdalena creía exactamente lo mismo que creían todas las demás personas. Creía que Jesús estaba muerto y que se iba a quedar muerto. Si no conoces exactamente la historia de Jesús, Jesús fue prometido por Dios desde Génesis como el ungido que iba a llegar a destrozar el trabajo del enemigo, iba a venir a salvar a su gente.
inicia su ministerio más o menos como a los 30 años de edad. Empieza enseñando, sanando, haciendo milagros, hablando del reino de Dios que está cerca, pero específicamente se pasa 3 años abriéndole los ojos a sus discípulos más cercanos para que pudieran ver quién era él realmente, el Mesías, el ungido, el prometido de Dios. Casi al final de su ministerio es traicionado por uno de los 12 más cercanos a él, Judas, y entonces fue arrestado, es juzgado ilegalmente porque los judíos tenían como ley no juzgar de noche. Jesús es juzgado durante la noche. En la mañana se lo entregan al gobernador de la provincia, un señor que se llamó Poncio Pilato, y que lo interroga y lo encuentra inocente. Pero cuando trata de decirle a la gente que Jesús es inocente, un grupo de alborotadores judíos empiezan a empujar a la gente y todos empiezan a gritar que lo crucifiquen. Para tratar de apaciguar a la gente, lo manda a azotar, pensando que con esa tortura se van a calmar. Pero aún después de haber sido azotado, la gente sigue gritando, enfurecida, empieza a alborotarse todavía más. Y si algo le molestaba a los romanos era que se alterara la paz. En el nombre de la paz romana hacían las peores atrocidades del mundo. Y en este caso Poncio Pilato cobardemente se lava las manos y lo entrega para que lo crucifiquen. Normalmente una persona crucificada podía pasar días en agonía. La crucifixión es una de las muertes más crueles que ha diseñado el ser humano. La causa de muerte de una persona crucificada es una combinación de asfixia con desangramiento. Asfixia porque el crucificado, los clavos atravesaban la muñeca, no la mano, como lo vemos en algunos crucifijos. La mano no tiene la fuerza para soportar al cuerpo, los clavos atravesaban la muñeca, destrozando el nervio que cruza por todo el brazo. ¿Alguna vez te has pegado en el codo y te ha dolido hasta el alma? Ese nervio era destrozado a la hora que crucificaban a la gente. Y quedaban con la cabeza abajo de los brazos, entonces podías inhalar, pero no podías exhalar. Y entonces para poder seguir respirando tenían que levantarse con los pies que estaban clavados para poder y otra vez bajar. Y entonces la gente, con el cansancio del tiempo de estar crucificado después de 2 o 3 días, llegó un momento en que ya no podían, ya no tenían la fuerza para levantarse y se asfixiaban si es que no se desangraban primero. Entonces era una muerte espantosa. Jesucristo fue crucificado a las 3 de la tarde. Hay discusión entre los expertos entre que si sucedió en jueves o si sucedió en viernes. El hecho es que el día que lo crucificaran se celebraba el Sabbat. Y el Sabbat empieza a las 6 de la tarde. Entonces él es crucificado a las 3 y si el cuerpo se queda crucificado después de las 6, ya los judíos no pueden hacer nada porque empieza el Sabbat y es contra sus creencias el bajarlo y enterrarlo. Y entonces le piden a Poncio Pilato, a los soldados que están ahí, que verifiquen si sigue vivo. Los 2 que están al lado de él siguen vivos, entonces la manera de acelerar una crucifixión es romperle las rodillas con un mazo a la gente, porque entonces ya no se pueden levantar y ya no pueden respirar y se asfixian muy rápido. Pero seguramente porque antes de crucificarlo le dieron 39 latigazos, se había desangrado tanto que para cuando se acercan a él ya está muerto y lo comprueban con una lanza que atraviesa su costado. Y entonces antes de las 6 de la tarde lo bajan de la cruz. Un individuo llamado José de Arimatea, que en ese momento profesa su fe por primera vez, él y Nicodemo, que eran miembros del Sanedrín, van y piden el cuerpo de Cristo. No se habían declarado creyentes hasta ese momento, ahí es donde definen ellos su fe. Y dice la Biblia que llegan con 34 kilos de mirra y aloe, que es con las hierbas que se preparaban los cuerpos, lo cubren con lino y lo meten a una cueva que luego cierran con una roca. La costumbre en aquellos días era enterrar a la gente en lugares accesibles, no tanto bajo tierra, sino en un lugar en donde pudieran acceder fácilmente, porque se esperaban hasta que el cuerpo desapareciera y nada más quedaban los huesos, y entonces los huesos los juntaban y los metían en una caja que se llamaba un osario, y entonces los huesos los entregaban a las familias. No se han encontrado miles de osarios en ese lugar, seguramente ese era el plan. Pero nos dice la Biblia
en Juan que va María Magdalena, en Lucas nos dice que va preparada con hierbas para preparar el cuerpo otra vez. Y uno se pregunta, ¿por qué haría una cosa así? La única conclusión a la que puedo llegar es que ella pensó, ella y las otras mujeres que iban, esto lo hicieron unos hombres, vamos a hacer el trabajo bien hecho, vamos a sacarlo, a prepararlo bien y a volverlo a enterrar, ¿no? Pero quiero que piensen en lo que el objetivo que traen en mente significa. Dice, María Magdalena amaba tanto a Jesús, le tenía tal respeto y tal admiración, que estaba dispuesta a ir y desenterrar a Jesucristo, quitarle las vendas, volver a preparar el cuerpo después de días de enterrado, volverlo a cubrir y volverlo a enterrar. Yo me pregunto, ¿por cuántas personas estarías tú dispuesto a hacer una cosa así? Hace años, cuando estudiamos estas cosas, le pregunté a Karina, le dije, ¿tú estarías dispuesta a desenterrarme y prepararme bien? Se salvó porque me dijo, tú me dijiste que te cremara. Entonces, ya no hubo manera de constatar si me ama mucho o no. Pero aquí el punto, dice, es que María Magdalena amaba a Jesús, dice, más de lo que mucha gente lo ama hoy. Ella fue movida profundamente por sus enseñanzas, sanada por él. Fue uno de los pocos discípulos que estaban al pie de la cruz hasta el momento en que murió. Pero esa mañana, María Magdalena creía exactamente lo mismo que mucha gente, o que toda la gente en esa época y que mucha gente hoy en día. Ella pensaba que seguía muerto. De hecho, su primer instinto cuando llega a la tumba y la encuentra vacía no es pensar, está vivo. Eso no es lo primero que le viene a la cabeza. Fíjense lo que dice el versículo 2, Juan 20, versículo 2. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Así es como se refiere a sí mismo Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Dice, les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. O sea, se robaron el cuerpo. María asume que Jesús sigue muerto y que alguien se robó el cuerpo. Entonces, es importante notar eso. Otra cosa que es importante notar es en dónde están los discípulos. La Biblia dice que sus discípulos estaban escondidos en un cuarto por miedo a los judíos. Entonces lo importante es notar en dónde están y en dónde no están. Porque donde no están es al lado de la tumba. O sea, para los discípulos todo ya había terminado. Le creímos, lo crucificaron, se murió, ya se acabó esto. De hecho, esas son las palabras que algunos de sus discípulos dijeron. Si recuerdan, en el Evangelio de Lucas nos cuentan de otros dos discípulos, que nada más nos dan el nombre de uno, se llama Cleofas, van caminando a un pueblo que está como a 11 kilómetros de Jerusalén, que se llama Emaús. Y van caminando y van discutiendo el hecho de que habían confiado en Cristo y que se había muerto. Cuando Jesús se aparece, empieza a caminar al lado de ellos, pero no se revela a ellos, entonces no lo reconocen. Y les preguntan, ¿no? Ya me imagino la sonrisa en la cara de Jesucristo. ¿Y de quién hablan? ¿No? Pues ¿qué no serás el único en todo Jerusalén que no ha escuchado hablar de Jesús de Nazaret? ¿Y quién es ese? ¿No? O sea, como para ver si recuerdan lo que les enseñó. Y fíjense sus palabras, Lucas 24, 21. Nosotros teníamos, es el pasado pospretérito del verbo ya no, o sea, en tiempo pasado, dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. ¿Qué están diciendo? Pensamos que era el Mesías, pero se murió. Nadie estaba esperando una resurrección. Y esto es muy importante. Si te cuesta mucho trabajo creer en la resurrección, sé consciente de que ese día nadie estaba esperando una resurrección. Allí en Jerusalén había cientos de personas que lo habían escuchado enseñar, habían visto hacerlo milagros, muchos de ellos sanados por él. En los 4 evangelios Jesús está registrado diciendo, voy a morir en manos de los hombres y al tercer día voy a resucitar. Y sin embargo, ni uno solo de sus discípulos estaba esperando junto a la tumba. Todos los que lo conocieron de cerquita y que anduvieron con él 3 años, creían lo mismo que mucha gente cree hoy, que Jesús fue un gran maestro, un sabio, una persona carismática, pero creen que se murió y se quedó muerto. María Magdalena asumió que alguien se había robado el cuerpo. Pero otra cosa importante es preguntarte, ¿por qué asumió que
que se habían robado el cuerpo, porque la tumba estaba vacía. O sea, ese es un dato que necesitamos registrar en nuestra mente. O sea, ella vio la tumba vacía y aunque no asumió resurrección, fue testigo de que la tumba estaba vacía. De acuerdo a Lucas, las mujeres salieron corriendo a contarle a los discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando se enteraron que la tumba estaba vacía? ¿Brincaron de gusto y celebraron la resurrección? Lucas 24:11. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¿Por qué no les creyeron? Porque esas palabras no tienen sentido. La idea de que alguien resucite después de estar 3 días de muerto no tiene sentido, y espero que te des cuenta que esas son buenas noticias. La gente que mejor conoció a Jesús pensó lo mismo que muchas personas piensan hoy: esto no tiene sentido. Entonces, si tú piensas que las resurrecciones no tienen sentido, quiero que sepas que es normal. Incluso Pedro, que era probablemente el discípulo más famoso de Jesucristo, fíjense lo que sucedió con él. Lucas 24:12 es el siguiente versículo. Pedro, sin embargo, o sea, los demás discípulos dijeron: esto es una tontería. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. O sea, en lugar de llegar, ver la tumba vacía y decir: ¿está vivo?, Pedro dijo: ¿qué cosa más extraña está pasando aquí? ¿No? O sea, no sabe qué pensar. Miren, estas cosas son importantes de lidiar con ellas. Necesitas registrar cada una de estas cosas. Lo más extraño en los registros del Nuevo Testamento es que nadie estaba esperando una resurrección. Nadie. Ahora, a lo mejor te preguntas: bueno, ¿y eso qué tiene de importante? O sea, ¿por qué es importante que nadie en ese momento estuviera esperando una resurrección? Te voy a decir por qué. Fíjate. Hay 3 teorías o métodos que utiliza la gente escéptica para refutar la resurrección. Siempre es una de estas 3 o una derivación de una de estas 3. No están en orden, es simplemente lo que los escépticos dicen. Una de ellas dice: es que Jesús no murió en la cruz, se desmayó. Se desmayó, pensaron que estaba muerto, lo bajaron y lo enterraron. Y fíjate lo que creen esas personas. Piensan que el domingo en la mañana se despertó Jesús y dijo: híjole. Se quitó las vendas, las dobló cuidadosamente, movió la piedra, él salió y dijo: me voy a echar una carrerita 11 kilómetros de Emaús. Fíjate. ¿Saben qué cosa es muy irónica? Y es algo de lo que yo me he dado cuenta cuando hablo con gente que no cree en Cristo, no cree en la Biblia. Esa gente normalmente analiza nuestras creencias detenidamente con una lupa, pero no analiza las suyas con la misma lupa. Hay un señor que vive en Houston que manejaba, ya no, pero manejaba un Uber y nos llevaba siempre a Karina y a mí al aeropuerto y pasaba por nosotros, nos hicimos amigos. Él también es creyente y un día me platicó esto, me dijo: te voy a hacer 2 preguntas. Me dijo: estas yo se lo pregunto a toda la gente que me sube al Uber, le digo: ¿te puedo hacer 2 preguntas? No las tienes que contestar si no quieres, y si te molesta cambiamos el tema, pero me dejas hacerte 2 preguntas. Y casi toda la gente me dice que sí. Y entonces les pregunto: ¿en qué crees y por qué crees eso? Dice: toda la gente te puede decir en qué cree, ya sea que crean en Cristo o no crean en Dios, te pueden decir en qué. Pero si no creen en Dios, no pueden articular por qué. No tienen ningún argumento real, no saben cómo explicarlo en lo que creen. Y eso es lo que yo he notado. La gente muchas veces cree ciertas cosas porque no se ha puesto a analizar lo que está diciendo. Dice, en cuanto a las resurrecciones, todos los médicos que han estudiado los registros de las crucifixiones hechas por los romanos, porque los romanos no nada más crucificaron a Cristo y a los 2 rateros que estaban con él ese día, crucificaron a miles de personas. Cada vez que los romanos invadían un lugar y la gente se resistía, la manera de romper la resistencia era crucificar a los más posibles, y entonces la gente dejaba de resistir. Todos los médicos que han estudiado los registros de las crucifixiones romanas concluyen que es imposible que Jesucristo hubiera bajado de esa cruz vivo. Todos. ¿Por qué? En primer lugar, le dieron 39 latigazos, y tú a lo mejor te imaginas a un látigo como el de Indiana Jones, ¿no? Pero esos no eran los látigos que utilizaban los romanos.
Eran látigos que tenían múltiples cuerdas de cuero con pedazos de hueso incrustados por todos lados, porque el objetivo era, con cada latigazo, desgarrar la espalda de la persona de manera que se clavaran y entonces las jalaban y los desgarraban. Les daban 39 latigazos porque si llegaban a más de 40, la mayor parte de la gente se moría desangrada. Entonces la ley decía 39, porque si un soldado le daba 41 latigazos a una persona, la ley decía que ahora se los tenían que dar a él. Entonces decían, por si me equivoqué al contar, 39. A Jesucristo le dan 39 latigazos, luego lo hacen cargar el madero en la espalda desgarrada, se está desangrando mientras va caminando al Calvario, ya no puede, ya no tiene fuerza, se cae más de una vez, tienen que pasarle el madero a otra persona porque él no puede. Luego lo clavan a una cruz, lo levantan por horas. Y cuando llegan a verificar si está vivo o muerto, dice la Biblia que con una lanza le atraviesan el costado y lo que sale, está registrado en la Biblia, es agua y sangre. Y cualquier médico te puede decir que eso significa que atravesaron el corazón. Que bajara vivo de esa cruz es imposible. Se murió en la cruz. Sin mencionar el hecho de que los soldados que se dedicaban a crucificar gente eran expertos en ejecutar gente. No te podías hacer el muertito. ¿Okay? La segunda teoría es que los discípulos lo inventaron. Ellos mismos se robaron el cadáver y luego se pusieron de acuerdo. Acuérdense esto, estamos hablando como de 120 personas que eran sus discípulos más cercanos. Jesús se le apareció en alguna ocasión a más de 500 personas, de acuerdo a la Biblia. Entonces, esta teoría dice que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a inventar una cosa. Vamos a decir que resucitó, que nosotros lo vimos, que se elevó y se fue al cielo, y vamos a convencer a todos de que ahora vamos a empezar una nueva religión. Nosotros somos los nuevos líderes, que nos sigan a nosotros. Sale, a ver qué sacamos de esto, ¿no? Fíjate, si tú fueras a escribir una historia, a inventar una historia como esa, dime, ¿te pondrías a ti mismo como un cobarde que cuando llegaron a arrastrar a Jesús saliste corriendo? Que cuando te cuestionaron si lo conocías, 3 veces lo negaste y la última empezaste a maldecir su nombre para que te creyeran que no lo conocías? Que tenías tan poca fe que cuando se murió dijiste, vámonos todos de pesca porque esto ya se terminó. Te pondrías primero a ti en ridículo diciendo que no tenías suficiente fe, que no creías que iba a resucitar, pero que luego por fin resucitó. Ahora créanme y síganme. Ese es el tipo de historias que la gente inventa. Si fuéramos a inventar una cosa como esa, la gente cuando inventa historias dice cosas como esta. Dice, nadie creyó en él más que yo. Todos lo abandonaron, pero yo seguí con él hasta el final. Cuando trataron de crucificarlo, me lancé contra los guardias, pero me agarraron entre todos y me detuvieron, y no tuve más remedio que ser testigo de la crucifixión. Pero luego acampé junto a la tumba. Allí estuve esperando, y cuando llegó el domingo en la mañana fui rápido por los demás y nos trajimos al coro de la iglesia y empezamos a cantar coros al lado de la tumba porque sabíamos que iba a resucitar. Y cuando se empezó a abrir la piedra, empezamos todos a contar 10, 9, 8, 7, y por fin salió Cristo volando y nos volteó a ver y nos dijo, me voy con mi padre, sigan a Marco, y se fue. Síganme. ¿No es el tipo de historias que la gente inventa? ¿Han escuchado las historias de cómo iniciaron otras religiones? De gente que estaba en una cueva, solo se le apareció un ángel, le dio unas tablas de oro, el ángel desapareció, nadie lo vio, las tablas de oro desaparecieron, ahora síganme. Ese es el tipo de historias que la gente inventa. Pero no inventa historias en donde cuando te cuentan que la tumba está vacía, tú asumiste que se lo habían robado. Te pones como el héroe que sabía que iba a resucitar para que te admiren y te sigan. Tienes que analizar estas cosas con la misma lupa que analizas a la Biblia y llegar a una conclusión y definir tu posición. ¿Saben por qué los evangelios describen a los discípulos como sorprendidos, confundidos y con miedo? Porque estaban sorprendidos, confundidos y con miedo, se estaban muriendo de miedo. Se encerraron en un cuarto por miedo a lo que les podían hacer los judíos, pero algo pasó en sus corazones, algo vieron que tan solo unas semanas después salieron a predicar la resurrección de Cristo. Y les voy a decir por qué es tan importante
el recordar que fue unas semanas después. Porque la otra cosa que la gente dice para refutar la resurrección es que es un mito, es una leyenda, como muchas leyendas que se han inventado a través de la historia de cosas que pasaron que realmente nunca pasaron. ¿Por qué es tan importante que sucedió semanas después que estas personas estaban arriesgando la vida predicando la resurrección de Cristo? Porque de acuerdo a los historiadores, ¿saben cuánto tiempo toma mínimo para crearse un mito, una leyenda? 85 años. Lo han estudiado detalladamente, les voy a decir cómo sucede. Un evento importante le sucede a una generación que los impacta. Y esa generación, cuando tiene a una segunda generación, se los cuentan y se los cuentan de la manera más exacta posible. Entonces, esa segunda generación empieza a crecer y esta empieza a envejecer y la segunda se lo cuenta a una tercera. Y tratan de hacerlo lo más exactamente posible, pero seguramente han jugado teléfono descompuesto alguna vez. Cuando la tercera generación crece y está lista para contársela a la cuarta generación, la primera generación ya desapareció. Y es en esa cuarta generación cuando a las historias se les empiezan a aumentar cosas, a quitar cosas, a distorsionar cosas, y ya no hay testigos presenciales a los que les podemos preguntar, ¿sí es cierto? Porque si lees a Pablo, Pablo dice, vayan y pregúntenle a todos los que lo vieron resucitado, todavía están vivos. Pero los mitos se hacen cuando pasan 4, 5, 6 generaciones y entonces las historias totalmente se distorsionan. Pero estos señores, 7 semanas después están en la calle y están predicando la resurrección. Semanas después. ¿Y saben qué es muy interesante? No salieron a tratar de impresionar a nadie con los conocimientos que habían recibido de Jesucristo. O sea, ellos no enseñaban a otros lo que Jesucristo dijo. Ninguno de ellos repitió el sermón de la montaña, no hablaron de sus parábolas, no los vemos en ningún momento en el Nuevo Testamento decir, como Jesús solía decir, ¿no? O sea, no lo citaban, no decían, hubo una vez un hombre que vivió. Lo que decían es, Jesús está vivo, yo lo vi, soy testigo presencial. De hecho, fíjense, el primer sermón jamás predicado por la iglesia cristiana lo predicó el apóstol Pedro. En la fiesta de Pentecostés, Pentecostés es uno de los 3 festivales más grandes del pueblo judío y de los que ameritan una peregrinación. O sea, durante Pentecostés venían judíos de todo el imperio romano, vivían en diferentes países y ese día iban a celebrar la cosecha a Jerusalén. Pentecostés significa literalmente 50º, sucede 50 días después de la Pascua, ¿okay? Están judíos de todo Roma, ahí en Jerusalén, los apóstoles están encerrados en un cuarto llenos de miedo, cuando de repente llega el Espíritu Santo y los llena de poder y salen a testificar. Salen y empiezan a glorificar a Dios, a testificar a Cristo resucitado y sucede el milagro de las lenguas. Ellos están hablando en su propio lenguaje y todos los demás los escuchan en el suyo. Y es una laraca tal que sorprende a la gente y todo el mundo se empieza a acercar para saber cómo está sucediendo este misterio y algunos de ellos simplemente piensan que habían tomado demasiado. Dice, esto se me hace que están borrachos. Entonces Pedro toma la palabra y dice, no señores, son las 9 de la mañana, aquí nadie ha agarrado la jarra todavía, ¿no? O sea, pero les explica lo que sucedió. Le dice es que Jesucristo, que es un hombre que fue acreditado por Dios con milagros como muchos de ustedes saben, o sea, aquí hay testigos presenciales. Dice, ustedes manipulados por gente perversa, impulsaron al imperio romano a que lo crucificara, pero él es el Mesías. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó y nosotros somos testigos. Escuchen sus palabras literales en Hechos 2:32. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Ante esa declaración, la gente le dice, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Y ese mismo día, 3,000 personas se unen a la iglesia. El mensaje siempre es el mismo. Lo que predican es, Jesucristo es el Mesías, ustedes lo mataron, Dios lo restó, nosotros lo vimos. Días después, Juan y Pedro van de camino a la sinagoga a testificar de Cristo. En la entrada se encuentran a un hombre que había estado ahí inválido, sin poder caminar toda su vida pidiendo limosna. Y cuando ve venir a Pedro y a Juan les pide limosna y Pedro le dice, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesús, levántate. Y le da la mano y el individuo se para y entra alabando a Dios. Y se hace tal alaraca que Pedro se sorprende y les dice, ¿por qué se asombran? No nos volteen a ver como si nosotros lo hubiéramos levantado. Es la fe en el nombre de Jesús lo que levantó a este individuo. Jesús, a quien ustedes mataron. Fíjense sus palabras, Hechos 3:15. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Ese es su sermón. Y eso causa tal alaraca que los mandan a arrestar. Pero en el proceso, entre la gente que ve al lisiado y escuchar el testimonio de que Jesús está vivo, se une más gente a la iglesia, ya van como en 5,000. Los arrestan, pasan la noche arrestados y al otro día los llevan al templo. Y para que entiendas la seriedad de lo que están enfrentando, la Biblia nos dice que están presentes todos los jefes de la sinagoga. Entre ellos están Ananías, está el sacerdote principal, ¿verdad? Que son las mismas personas que se encargaron de crucificar a Cristo. Y ahora van a tener que testificar ante ellos. Y la pregunta es, ¿será que ahora a Pedro le van a temblar las rodillas? Pero Pedro ya es otro. Pedro, cuando empieza su defensa, dice, hoy se nos acusa por favorecer a un inválido y se nos pregunta, ¿en el nombre de quién estamos haciendo estas cosas? Escuchen sus palabras, Hechos 4:10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Los sermones de Pedro tienen 4 puntos. Jesús es el Mesías, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, nosotros somos testigos. Arrepiéntanse. Ese mismo Pedro que apenas unas semanas antes simplemente pensaba en Cristo como el gran maestro, frente al Sanedrín ahora lo reconoce como el Salvador del mundo. Hechos 4:13, fíjense el resultado. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Les ordenaron que se callaran, les prohibieron seguir predicando. No les voy a leer más versículos, pero 3 pasajes más adelante los vuelven a arrestar porque siguen predicando el mismo sermón. Pasaron de creer en Cristo como un maestro, como un comunicador, y lo empezaron a ver como su salvador personal. Ellos lo escriben de esta manera, Hechos 4, versículos 11 y 12. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y quiero que tengas una cosa muy clarita. La única razón por la que tú y yo conocemos el nombre de Jesús es porque esa gente salió a la calle a testificar. Porque tuvieron el valor de salir a testificar. El evento que catapultó a Jesús al mundo entero. La razón por la que su mensaje sobrevivió las persecuciones judías, romanas y de incontables dictadores que han tratado de erradicar el cristianismo, no fue por lo que enseñó, aunque sus enseñanzas son admirables. No fue por los milagros que hizo, aunque fueron espectaculares. Lo que hizo que tú y yo escucháramos de él es porque Jesús resucitó tal y como dijo. Sus discípulos lo vieron y algo se transformó en sus corazones y estuvieron dispuestos a morir para que tú escucharas el mensaje. Ellos ya estaban adentro, ya habían creído en él, dieron su vida para que tú y yo recibiéramos este mensaje. Y mi esperanza es que lo mismo suceda en tu corazón. Lo mismo. Todos y cada uno de sus seguidores estuvieron dispuestos a morir, en algunos casos muertes horribles, con tal de que tú escucharas este mensaje. Y quiero que escuches una cosa muy clarita, porque hay una distinción muy grande que necesitamos hacer en nuestra cabeza. No estoy hablando de gente que está dispuesta a morir por sus creencias. Mucha gente está dispuesta a morir por sus creencias, aunque no saben si sus creencias son correctas o no. Piensen en los musulmanes. Los musulmanes radicalizados, porque no todos los musulmanes son iguales, pero hay musulmanes radicalizados que los convencen que haciendo una guerra santa, yendo a matar gente que no cree lo mismo que ellos, van a morir ellos ahí mismo, pero se van a ir al cielo.
y los van a estar esperando 50 vírgenes. Esa fue la idea de un hombre, evidentemente, ¿ok? Pero es gente que se muere por sus creencias. Aquí yo no estoy hablando de discípulos que murieron por sus creencias. Esta gente estuvo dispuesta a morir por cosas que sabían que eran verdad, porque las vieron. Eso es lo que decían ellos. No, yo soy testigo. Los trataban de hacerse retractar y decían, no me puedo retractar de lo que vi, soy testigo, yo lo vi, hablé con él, comí con él. ¿Cuánta gente creen ustedes que estaría dispuesta a morir por algo que saben que es falso? Si morir por algo que sabemos que es verdad nos costaría trabajo, imagínate dar tu vida por algo que es falso. ¿Tú estarías dispuesto? Imagínate que yo dijera, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar una nueva religión, ¿no? Nos vamos a hacer de dinero ahora sí entre todos, ¿no? Ya vi que esto que estamos haciendo está equivocado. Vamos a decirle a todos que yo soy el Hijo de Dios, que me vieron flotar por todo el salón y luego me desaparecí y me escondo. Y ustedes empiezan una religión y pidan dinero y nos hacemos ricos todos. Si llegaran y dijeran, retráctate o te mato, y tú dices, no, matan al primero. ¡Pah! Tú, es Marcos, está aquí atrás en la oficina. ¿No? Con uno. ¿O estarías dispuesto a dar tu vida? Yo creo que nadie estaría dispuesto a dar su vida por algo que sabe que es totalmente falso. Entonces yo espero que entiendas esto de forma muy clarita y no te confundas. Nosotros no creemos que Cristo resucitó solo porque lo dice la Biblia, sino porque este grupo de hombres lo vieron resucitado, pusieron su fe en Él y estuvieron dispuestos a morir con tal de mandarte el mensaje de la Biblia. Dieron su vida, la mayoría de ellos. ¿Saben cuál es un excelente ejemplo de una transición de corazón radical para ver a Jesús como su Salvador? Su medio hermano. Santiago, no el discípulo, porque hay dos Santiagos. Su medio hermano Santiago, si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta que su familia no le creía al principio. De hecho hay un momento en donde van y se lo tratan de llevar diciendo a la gente, no le hagan caso, está medio cansadito, no piensa que es Dios, pero ¿no? O sea, no le creen durante su ministerio, pero cuando lo ven resucitado, después de que matan a Esteban en Jerusalén y la mayor parte de los cristianos salen huyendo porque empieza una persecución terrible, los únicos que se quedan son los discípulos de Cristo y Santiago, su medio hermano, se queda como el líder de la iglesia en Jerusalén y lo presionan, lo detienen, le dicen, retráctate. Y Santiago dice, no, yo lo vi. Lo suben al techo del templo y dicen, retráctate o te aventamos del templo. No, lo avientan del templo, se rompe todos los huesos, pero no fallece. Y bajan y dicen, retráctate. No, y lo matan a golpes. Quiero que te preguntes a ti mismo, ¿cuánto trabajo te costaría a ti convencer a uno de tus hermanos que tú eres Dios? ¿Estaría fácil? Santiago, María, la última vez que la vemos en Hechos, está con los demás discípulos orando en el nombre de Cristo su Salvador. Esta gente estuvo dispuesta a dar su vida para que tú escucharas este mensaje. Lo que cambió en el corazón de cada uno de estos hombres y mujeres es que pasó de ser su maestro a ser su Mesías. Su fe se movió. Pusieron su fe en Él. Y miren, yo sé que a algunas personas este asunto de la fe medio nos confunde. Muchas veces se los he dicho, poner tu fe en algo significa poner tu peso totalmente en algo. No, yo pongo mi fe cada semana en esta silla, vengo y me siento y tengo la fe de que no me va a dejar caer hasta el piso. Poner tu fe en Cristo significa que pones el peso, pero de toda tu vida, de todas las áreas de tu vida, las pones totalmente en Cristo y le vas a permitir a Él ahora dirigir tu vida. Eso es poner tu fe en Cristo. En un momento, si tú nunca has hecho eso, si nunca has orado pidiéndole a Cristo que sea tu Salvador, vas a tener la oportunidad el día de hoy. Pero antes de que lleguemos a eso, quiero que recuerdes siempre, tú jamás hubieras escuchado el nombre de Jesús si Jesús no hubiera resucitado y esos hombres no hubieran estado dispuestos a dar su vida para que tú te enteraras que había resucitado. Jesús resucitó y hoy vive, está vivo. Gloria a Dios.
Vamos a continuación a orar y a celebrar la cena del Señor. Preparen por favor sus elementos. Si a alguien le faltan elementos y necesita, levante la mano, se van a acercar personas a entregárselos. Como les dije hace un momento, si no has puesto tu fe en Cristo, ahorita vas a tener la oportunidad de hacerlo. Y si has puesto tu fe en Cristo, entonces eres bienvenido a participar en la cena del Señor. Desde luego, si pones tu fe en Cristo en este momento, eres bienvenido también. De aquel lado pegado a la pared hay varias personas que necesitan elementos. Mira, Betty. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos gracias por la misericordia que tuviste por nosotros, sabiendo que tú tenías que tomar la iniciativa y enviar a tu Hijo para reconciliarnos contigo. Sabías que no había absolutamente nada que pudiéramos hacer, así es que enviaste a Jesús. Te damos gracias también, Señor, porque sabemos que tú eres quien nos llama. Tú eres el que jala nuestros corazones y te agradecemos profundamente. Sé, Señor, que es posible que haya en la sala gente que no te conoce, a lo mejor ha escuchado de ti, sabe algunas cosas acerca de ti, pero realmente de forma personal no te conoce. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos y que en este momento toques sus corazones, los atraigas hacia ti, que ellos tengan la humildad de reconocer que tú no has sido el líder de sus vidas, que han tratado de vivirla solos y la verdad no ha funcionado, que si somos honestos con nosotros, cuando no te tenemos en nuestro corazón, siempre hay un vacío, siempre hay algo que falta. Que hoy vayan a ti, Señor, y te digan: Padre, la verdad es que me arrepiento de no haberte puesto atención todo este tiempo. No te conozco, no sé si existes, pero si estás ahí, Señor, por favor, quiero poner mi fe en ti. Quiero caminar de una manera diferente, quiero sentir tu presencia en mi vida. Me pongo a tus pies pidiéndote perdón y pidiéndote que me salves, Señor. Y para los que ya hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, sé que en el día a día, con lo complicada que es la vida, se nos olvida lo que hiciste por nosotros, la transformación que hiciste en tus discípulos para que tuvieran el valor de testificar, de estar dispuestos a morir con tal de que nosotros recibiéramos este mensaje. Recuérdanos, Señor, en todo momento el sacrificio increíble que hiciste por nosotros. En este momento lo recordamos, Padre. Recordamos con amor, al mismo tiempo con dolor, que fue necesario que entregaras tu cuerpo por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida. Y recordamos ese sacrificio en este momento, Padre, mientras nos comemos este pan.
misma forma, Señor, te agradecemos que hayas estado dispuesto a derramar tu sangre, que como tú nos dijiste, sella el nuevo pacto que tenemos ahora contigo, con tu Padre, con el Espíritu Santo, pero que al haberla derramado, Señor, nos limpias totalmente de pecado. Te agradecemos, Señor, mientras nos tomamos este jugo. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que no dejes que se nos olviden estas cosas, que no sean cuestiones del domingo de Pascua, ni de nada más los domingos, sino que nos ayudes a recordar cada mañana, Señor, que cada mañana es un regalo tuyo, que tus misericordias se renuevan todos los días, que nos salvaste, Señor, para poder vivir para ti, no para nosotros, sino para glorificarte a ti. Ayúdanos a utilizar esa libertad de forma correcta, Señor, para que cada cosa que hagamos te dé gloria a ti y le muestre al mundo que tú nos enviaste. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.